Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este tiempo, ¿verdad?, que Él nos da para poder seguir aprendiendo de su palabra. A mí me gusta mucho cuando entrego un mensaje poder como dejarle su reflexión. Entonces, el día de hoy vamos a leer y estudiar Juan 6, amén, para que lo puedan buscar. Vamos a leer algunos versículos y voy a ir más o menos hablando de lo que saqué de cada versículo. Amén. Juan 6. Empezamos desde el versículo 1. Juan capítulo 6. Esta palabra lleva como nombre el pan de vida. Amén. Si lo han encontrado, le daremos lectura. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, lleva como título Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Esta historia, ¿verdad?, como estaba leyendo, ¿verdad?, cuenta que Jesús toma una barca, amén, para poder irse a estar solo junto a sus discípulos, amén. Y que la gente que lo rodeaba, ¿verdad?, dice esta palabra, la gente que lo rodeaba, al ver que este hombre, ¿verdad?, realizaba milagros, lo seguía. Y luego narra, ¿verdad?, el milagro que hizo Jesús en alimentar a aquella multitud que lo siguió, ¿verdad?, la cual es una historia que está más clara en Mateo capítulo 14 del 13 al 21. Pero en sí esta historia, ¿verdad?, habla de que los discípulos, ¿verdad?, miraron que no tenían nada en sus manos, ¿verdad?, como estábamos leyendo. Solamente tenían 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Y había una multitud aproximadamente, dice aquí su palabra, 5,000 personas. Entonces, al ver, ¿verdad?, que era lo único que tenían ahí, yo creo que por su cabeza pasó, ¿verdad?, imposible que alcance, es que es algo obvio quizá, pero imposible que alcance esto, ¿verdad?, para los 15,000 personas que estaban ahí. 5,000 personas, perdón. Entonces, ¿cuál fue el milagro que Dios hizo, verdad? Multiplicar o hasta triplicar, ¿verdad?, este alimento, porque en su palabra dice de que sobró, ¿verdad? Habla de que sobró, de que mandaron a guardar lo que sobró en las cestas para que nada quedase. Y los 5,000, ¿verdad?, quedaron saciados de este alimento que Jesús multiplicó en aquel día. Amén. Y aquí yo digo, mis hermanos, ¿cómo no creer, verdad, en los milagros que el Señor puede hacer, verdad? Porque esto es un milagro grandioso, verdad, que yo creo que cualquier cristiano o persona que estudia la palabra lo conoce, cómo el Señor puede multiplicar solamente esa cantidad de comida en tanto para 5,000 personas,
al borde de que sobró comida, ¿verdad? Y aquí yo a veces me pregunto, hay tantas personas a veces que tienen tan poca fe, ¿verdad? Que a veces mencionan mucho la palabra imposible, ¿verdad? Es imposible que Dios, no sé, haga tal cosa en mi vida, o imposible que Dios pueda trabajar en mi familia, o imposible que Dios pueda hacer tal milagro con esa persona. Hay muchas personas que tienen muy poca fe en su vida, ¿ya? Pero aquí yo medito, ¿verdad?, que Dios hizo tanto por esa gente, ¿verdad? A lo largo de la historia de la Biblia, hizo tanto por gente que a lo mejor ni siquiera le conocía, ¿verdad? ¿Y cómo no va a ser un milagro en nuestra vida o en nuestros conocidos o en nuestra familia, ¿verdad? A lo largo de la Biblia hay muchas historias, por ejemplo, que Dios le dio vista a un paralítico, ¿verdad? Que resucitó a un varón llamado Lázaro, o que resucitó, ¿verdad?, a la hija de un varón que se llamaba Jairo, y así un montón de historias de milagros que el Señor ha hecho a través de su historia. Entonces, ¿cómo no confiar, verdad? Si por ellos hizo eso, ¿cómo no va a actuar ante las necesidades de nosotros, de sus hijos, ¿verdad?, de los que realmente nosotros creemos? Y aquí yo me pregunto, ¿verdad?, ustedes, ¿cuántos de ustedes, yo creo que todos, han visto algún milagro, ya sea en su vida o en su alrededor? Todos pueden decir amén, ¿verdad? Y finalmente todos esos milagros que Él realizó, ¿verdad?, ¿para qué sirvió? Para que todos aquellos, ¿verdad?, que le estaban rodeando en aquel día pudiesen confiar, pudiesen creer, ¿verdad?, en Él. Y ahí también entra, ¿verdad?, lo que nosotros podemos hacer, en este caso, por ejemplo, con nuestros testimonios, ¿ya? Yo sé que es algo que se ha recalcado mucho en este tiempo, como que el pastor igual ha estado hablando mucho de lo que es el testimonio, ¿verdad?, de lo que nosotros reflejamos hacia afuera, ¿verdad? Ya que finalmente es algo muy importante, ya que finalmente es lo que ustedes reflejan, ¿verdad? Es lo que ustedes muestran a los que están allá afuera, ¿verdad? Es el cambio que Dios hizo en ustedes, es el momento en el cual ustedes pueden reflejar sus frutos, ¿verdad?, que el Señor hizo en sus vidas, para que las personas que los rodean finalmente puedan creer, ¿ya? Seguimos leyendo del versículo 15 al 21, que acá hay como otra historia, ¿verdad? Lleva como título Jesús camina sobre el mar. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron a la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Amén. Aquí en esta historia, ¿verdad?, también está reflejado en el libro de Mateos, capítulo 14, ¿verdad? Y explica mejor esta escena, que habla de que Jesús, ¿verdad?, hizo que sus discípulos subieran a una barca. Perdón si miro tanto para abajo, es que tengo todo ahí para que no se me olvide nada. Pero subieron a una barca, ¿verdad?, para que cruzaran el lago antes que él, ¿ya? Y llegaran al otro lado de este lago mientras él se despedía de aquella multitud que había quedado, ¿verdad?, los que alimentaron. Una vez que él ya se había despedido de esta multitud, ¿verdad?, dice que Jesús subió a un cerro, ¿ya? Subió a un cerro para poder orar a solas y estuvo allí hasta que cayó la noche. Luego dice, ¿verdad?, que él veía como la barca ya iba bastante lejos, ¿verdad? Aquí en la historia decía que ya habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, muchos metros, ¿ya? Pero él aún así los veía. Y se dio cuenta, ¿verdad?, que él veía como la barca empezó a moverse más de lo normal porque empezó a venir como una tormenta, ¿ya? Empezaron las olas a descontrolarse, ¿verdad? Las olas azotaban la barca, venía vientos fuertes, ¿verdad?, que surgieron en medio de la navegación. Venía el viento en contra, ¿verdad? Pero Jesús
en la madrugada fue a ellos caminando sobre el agua, dice esta historia. Y cuando los discípulos, ¿verdad?, lo vieron andar sobre el agua, ¿qué pasó? Se asustaron, ¿verdad? Se asustaron, se alarmaron. Aquí dicen algunos que como que se pusieron a gritar, no sé. Pero ¿qué fue lo que Él les dijo? Que está en el versículo 20. Dice, yo soy, no temáis. Amén. Y esta palabra hace referencia, o yo le tomé como referencia, ¿verdad?, a que muchas veces somos nosotros quienes estamos en esa barca. Amén. Además, creo que hay una película que ahora se me viene a la mente, que se llama La Cabaña. No sé si alguien la ha visto, pero hay una parte que están en la barca, ¿verdad?, y están como en un momento de susto, de desesperación, que justamente es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en esa barca, estamos pasando por esa tormenta, ¿verdad?, donde nos desesperamos, donde a veces perdemos hasta la fe, ¿verdad?, creímos que no voy a encontrar salida, posiblemente me voy a hundir en esta barca, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos dice a través de su palabra, no temáis, porque yo estoy aquí, ¿verdad? Y no solamente lo dice en esta palabra, sino que también lo recalca mucho en otros versículos. Por ejemplo, está el versículo muy conocido en Isaías 41, el cual dice, no temas porque yo estoy contigo, ¿verdad? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él nos dice en esta palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué hermoso como el Señor de alguna forma nos confirma a través de su palabra, ¿verdad?, que Él está junto a nosotros, que Él nos cuida, que Él en medio de esa tormenta, cuando nosotros quizás vemos todo nublado, no encontramos salida, no vemos tierra, ¿verdad?, el Señor está ahí con nosotros, calmando las aguas, ¿verdad?, y permitiendo que podamos estar seguros y que podamos salir de esa prueba o ese problema victoriosos. Amén. Vamos a seguir leyendo. Del versículo 22 al 27 voy a leer, el cual dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Acá, ¿verdad?, en estos versículos cuenta como la multitud, ¿verdad?, buscan a Jesús como con mucha fuerza, ¿verdad? Aquí le hacía la pregunta, que cuándo llegó, que dónde estaba, ¿verdad? Pero él en este caso, ¿verdad?, hay otra enseñanza que el Señor quiere dar en esta parte. Como les digo yo, cada versículo, cada historia, yo fui sacando como una enseñanza que primeramente fue para mi vida, ¿verdad? Y también la quiero compartir con ustedes. Aquí en estos versículos, ¿verdad?, yo creo que Jesús, ¿verdad?, refleja lo que Él desea de nosotros, ¿verdad? Como le acabo de decir, estas personas, ¿verdad?, lo buscaban desesperadamente. Tomaron una barca para poder llegar hacia el otro lado donde estaba Él solamente porque vieron los milagros que Él hacía y confiaban, ¿verdad? Entonces, a mi punto de vista, ¿verdad?, y yo creo que también el Señor lo quiere reflejar a través de esta palabra, que Él también quiere ese anhelo de nosotros como sus hijos, que nosotros también le podamos buscar desesperadamente, ya que podamos tener ese encuentro, o los que no han tenido, ¿verdad?, una relación con Él más a fondo, ya. Y recalco, es algo que Él espera de todos nosotros, ya, de los que somos más nuevitos, de los que son más antiguos, ¿verdad? Él de todos espera esa cercanía, esa desesperación cada día de poder buscar su presencia. Amén. Como yo siempre digo, ¿verdad?, si a veces cuesta, porque yo entiendo, yo sé que seré muy joven, pero también he pasado por muchas cosas donde yo me he dado cuenta, ¿verdad? A veces nosotros nos despertamos, ¿verdad?, sin ganas de nada. Yo creo que a lo mejor yo soy más joven, pero
no le estoy diciendo vieja, no, pero quizá a ustedes les pasa más que a mí, no sé, o la misma cantidad, pero que muchas veces, por ejemplo, abrimos nuestros ojos en la mañana y no nos queremos ni levantar porque estamos como con un cansancio, ya sea un cansancio mental o un cansancio físico, ¿verdad? Que lo único que queremos es estar acostados todo el día. Muchas veces, ¿verdad? Si hay hermanos que oran en la mañana, bueno, yo no sé con cuánta frecuencia oran, ¿verdad? Eso ya es algo personal de ustedes, pero quizá hay hermanos que oran en la mañana, en la noche, algunos solo en la noche o algunos solo en la mañana antes de empezar su día. Quizá muchas veces amanecemos con tanta pereza, ¿verdad? Que ni siquiera oramos, que ni siquiera nos olvidamos, ¿verdad? De toda nuestra relación, ¿verdad? Pero como yo digo siempre, y también le digo a los chicos, ¿verdad? Que ellos están recién, ¿verdad? Queriendo tener esa relación y están esperando también, ¿verdad? Ese encuentro con el Señor, con su presencia, pero cada día es una nueva oportunidad, ¿ya? Yo siempre lo menciono, siempre lo recalco mucho. Por ejemplo, si el día de hoy ustedes despertaron, abrieron sus ojos y por temas X no oraron, no agradecieron, o durante todo el día, ¿verdad? O al llegar la noche no lo hicieron, y el día de mañana ustedes tienen la oportunidad de nuevamente abrir sus ojos con vida, con salud, tomen la oportunidad, amén, porque hay muchas personas que no tienen esa oportunidad, muchas personas que ustedes saben, se van en el sueño, qué sé yo, pueden pasar miles de cosas, termina el día, hay accidentes, personas que fallecen y no alcanzan, ¿verdad?, a agradecerle a Dios o a decirle lo que tienen dentro de su corazón, amén. Voy a seguir leyendo, versículo 28 hasta el 35 voy a leer, y dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Aquí en esta palabra, ¿verdad? Como leímos, se hace una pregunta muy importante, amén, que decía: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Verdad? No sé si se dieron cuenta ahí en el versículo 28. Y la respuesta de Jesús es: la obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel que Él envió. Amén. Y qué importante, ¿verdad?, es creer en Dios. Amén. Qué importante es creer, ¿verdad?, en ese Dios Padre, ¿verdad?, que envió a su Hijo Jesús, ¿verdad?, a poder hablarle a nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, para finalmente morir, ¿verdad?, en la cruz por nosotros. Y cómo no agradecerle, ¿verdad?, porque si Él no hubiese hecho ese sacrificio, ¿verdad?, de morir en la cruz por nuestros pecados, nosotros estaríamos cargando con todo ello. Imagínense si Él no hubiese hecho ese milagro tan grande. Y nosotros cada día, ¿verdad?, pecamos de alguna forma, a veces hasta inconscientemente. Por ejemplo, lo más usual que quizá podemos realizar es mentir. ¿Por qué? Porque justificamos que hay mentiras piadosas o mentiras buenas. Entonces, imagínense que por cada cosa que nosotros cometamos, o a veces hasta inconscientemente, tuviéramos un castigo. Como en este caso pasó Jesús, ¿verdad?, que por cada pecado que ustedes cometieran, ¿verdad?, les den un golpe o se burlen de ustedes, ¿verdad?, o hasta los maten por el pecado que ustedes hacen. Pero en este caso el Señor hizo este milagro, ¿verdad?, o sea, hizo esta obra para que nosotros fuésemos salvados, amén, y para que nosotros no pasásemos por eso. Y ni por ese sacrificio tan grande, ¿verdad?, la gente quiere creer o confiar en el Señor, ¿verdad? Y Jesús dice en esta palabra: me es necesario, o sea, no en esta palabra, pero en su palabra lo dice: me es necesario tu fe del porte de un grano de mostaza. Amén. Que un granito de mostaza es enanito, más chiquitito que una semillita. Entonces, con eso basta para poder Él obrar en tu vida. Amén. Entonces,
valoremos, ¿verdad? Y agradezcamos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Amén. Y no esperemos que vengan los días malos, los días donde quizá no podamos estar en este lugar, ¿verdad? Donde a lo mejor, bueno, ustedes saben, ¿verdad? Van a venir quizá tiempos mucho más complicados, y yo también se lo compartía a los jóvenes, ¿verdad? Donde quizá muchas veces ni siquiera vamos a poder venir al templo a escuchar de su palabra, o quizá afuera en la calle poder hablar de su palabra o entregar un mensaje. Entonces, es algo para poder meditar, que aprovechemos este tiempo que tenemos cada día domingo, cada día jueves, los jóvenes cada día sábado también, cada día miércoles que está el altar familiar, que podemos seguir aprendiendo de la palabra, y así cada tiempo que tenemos, ya sea aquí o en nuestro hogar, para poder adquirir conocimiento y poder entregarlo a las personas que lo necesitan. Amén. Y si nuestra relación está débil, ¿verdad? Hagamos todos los esfuerzos para que ella no se pierda. Amén. Porque sin Jesús, mis hermanos, no somos absolutamente nada. Y para ya ir terminando, dentro de esta misma palabra, quiero leerles del versículo 36 al 46. Voy a hacer un salto ahí. 36, aquí está, hasta el 46. Amén. Y dice: ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no les habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás, hombre, que alguno ha hablado como este hombre. Amén. Aquí lo vuelve a mencionar, ¿verdad? En el versículo 36 que leímos, dice: ustedes me han visto y sin embargo no creen, ¿verdad? El mundo está cegado por el enemigo, ¿verdad? Nosotros hemos visto, ¿verdad?, en las noticias. Yo siempre que escucho, ¿verdad?, o me aparecen en las redes sociales las noticias, cuando la gente, por ejemplo, mata a otra o hace esos actos, yo lo único que pienso es en ese versículo, ¿verdad? O esas mismas familias, por ejemplo, que el esposo mata a la esposa o que a los hijos. Se me viene al tiro a la mente ese versículo que dice que el mundo, que el amor de muchos se enfriará. Entonces yo vuelvo a mencionar, y aquí una reflexión que quiero dejar es: ¿cuál es nuestra misión? Yo sé que muchos la saben, ¿verdad? Pero es el poder hablar de él, el poder predicar, el poder hacerles llegar este mensaje, ¿verdad? Que hay un Dios que existe, así como este mensaje llegó a muchas de sus vidas, ¿verdad? Por algo están acá. Pero poder hacerles llegar que Dios existe, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que cambia vidas, ¿verdad? Que hay un Dios que puede cambiar una familia también, que puede cambiar hijos, que puede cambiar, por ejemplo, una persona drogadicta en una persona que pueda predicar y entregar del mensaje, ¿verdad? Que puede hacer que una persona, por ejemplo, con depresión, con ansiedad, con ganas de terminar con su vida, pueda rendirse ante los pies de Cristo y poder hablar, ¿verdad?, del milagro que Él ha hecho en su vida. Poder decir, ¿verdad?, que esa persona encontró una salida de ese hoyo, ¿verdad?, que muchas veces el enemigo nos hace caer ahí, ¿verdad?, y cuesta tanto salir. Dios es grande para hacer todo milagro, y la gente no quiere acercarse, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es algo que conversábamos el otro día, porque le tiene miedo al cambio a la gente, ¿ya? Pero ¿cuál es nuestra misión, verdad? Hacerles ver, hablarles,
contarles de su experiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en sus vidas, ¿verdad? Cada vez que se entregan a Dios. Yo sé, no les vamos a contar, ¿verdad? Como muchas veces pasa de que no, es que con el Señor todo te va a ir bien, ¿verdad? Que con el Señor todos tus problemas se van a ir. No es así, ¿verdad? Los que creemos, los que pasamos los procesos, ¿verdad? Sabemos que no todo es color de rosa, que hay días buenos, que hay días malos. Como les digo, hay días que no queremos nada, queremos estar acostados todo el día. Y no hablo en ámbito de flojera, sino que muchas veces hay un cansancio mental o un peso en su cuerpo, ¿verdad? Tan fuerte que solo quieren estar ahí sin hacer nada, quizás sin venir a la iglesia, sin orar, sin escuchar alabanza. Están totalmente apagados espiritualmente. Pero que el Señor sea con ustedes, amén. Que el Señor sea animando sus vidas, ¿verdad? Y poder recalcarles, yo sé que ustedes lo saben, pero se los vuelvo a recalcar, ustedes no están solos, amén, en este trabajo. Nunca han estado solos y de alguna forma, ¿verdad? El Señor siempre los va a sacar victoriosos de sus problemas, de sus caídas, siempre los va a levantar con su mano de amor y misericordia, amén. Seamos un puente para que más personas puedan venir a Jesús, amén. Y ya puede ser a través de los cultos, a través de los ministerios, ¿verdad? Que las damas siempre hacen sus cafés y pueden traer mujeres nuevas. Los jóvenes quizás nos falta un poquito el ánimo, pero poder hacer evangelismo, ¿verdad? Y así cada ministerio poder atraer personas nuevas al evangelio, amén. Y poder realizar todo esto, ¿verdad? Como les decías, antes de que quizá el tiempo se acabe y ya no tengamos oportunidad de poder hacerlo, ¿ya? Y no nos quedemos con el por qué no lo hice, ¿verdad? Sino que podamos quedar con el sí, Señor, se logró. Todo lo que vaya a pasar ahora, quizá con esa persona, toda obra que tú vayas a hacer, ¿verdad? Que sea tu voluntad, amén. Así que también algo muy importante, fuera de todo esto, poder trabajar nuestro testimonio, ¿verdad? Porque todo primero va por lo que nosotros reflejemos. Y una frase que me gustó mucho, que el pastor nos compartió el día jueves en la predicación, ¿verdad? Predica en todo tiempo con tus hechos y estos respaldarán tus palabras. Amén. Una frase, algo muy importante, ¿verdad? Predica en todo tiempo con tus hechos y estos respaldarán tus palabras. Todo va, ¿verdad?, en lo que nosotros entreguemos allá afuera, lo que demostremos, nuestros frutos, nuestros actos, poder compartir nuestro testimonio, ¿verdad? Para que así más personas también puedan acercarse a la presencia del Señor antes de que Él quizá ya no pueda ser hallado. Amén. Así que esa sería la palabra del día de hoy, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Les animo, ¿verdad?, cada día a poder buscar del Señor, poder tomar esta oportunidad, ¿verdad? Tomar este camino que a lo mejor no es fácil, ¿verdad? Quizá hay algunos hermanos que son nuevitos, ¿verdad? Pero poder tomar este desafío, porque les aseguro que no se van a arrepentir. Amén. El Señor a cada uno de nosotros nos fortalece. El Señor en cada una de nuestras vidas puede hacer grandes cosas, y así nosotros también confiamos, lo pedimos, ¿verdad? Y creemos. Amén. Así que el Señor les bendiga, y les doy el pase a mis coordinadoras del día de hoy. Amén. Para que podamos seguir con el culto de hoy. Amén.